El día de hoy estamos trabajando con lo que es los protocolos de PRF y de Sticky Bone para poder hacer esos procesos de regeneración que queremos en lo que son los procedimientos de cirugía plástica periodontal. Entonces, estamos viendo que nosotros normalmente utilizábamos era el protocolo de 1300 por 8 minutos, pero el doctor Miceli nos está presentando el nuevo protocolo que me pareció interesantísimo porque el Sticky Bone, que es lo que nosotros mezclamos el hueso liofilizado con el PRF, estamos viendo que él le queda más compacto, más en bloque, utilizando un protocolo nuevo con tubos SPRF, que son los tubos verdes y los tubos rojos, y vemos cómo las membranas de APRF quedan impecables, que nosotros podemos ver súper bien lo que es la línea del Buffy Coat, que es donde nosotros tenemos la zona de todos esos factores de crecimiento. Explícanos un poquito qué diferencia hay con lo que normalmente nosotros estamos haciendo. El proceso para la obtención de los concentrados plaquetarios tuvo una evolución a través de los años. Ya del año 2000, Chocron comenzó a elaborar un sistema de elaboración de membranas de fibrina rica en plaqueta sin la necesidad de ningún anticoagulante, ningún activador, solamente usando los procesos naturales de coagulación de la sangre. Chocron elaboró unos tubos sin ningún aditivo dentro del tubo para que la sangre se coagulara naturalmente en el proceso de centrifugación. A la hora de que terminara el proceso de centrifugación, podemos obtener una coagulación y una separación de los elementos, tanto los glóbulos rojos que van en el fondo y la parte más superficial, donde en el medio, en el contacto con la parte más roja, se encuentra el Buffy Coat, donde están plaquetas, glóbulos blancos, monocitos, todos los elementos de alta densidad después de los eritrocitos. Bueno, entonces la doctora usaba el protocolo, o lo sigue utilizando, el protocolo con los tubos rojos, pero tenía que parar a los 5 minutos para poder sacar el líquido del tubo, ponerlo en el hueso y después volver a centrifugar por 8 minutos. El nuevo protocolo que creó Chocron, que es usando los tubos de SPRF, y se colocan al mismo tiempo los tubos de SPRF, que son verdes, de tapa verde, y los APRF, que son de tapa roja, al mismo tiempo, 1300 revoluciones por minuto por 14 minutos. Cuando termine todo el proceso, vamos a obtener dos formas diferentes de ver lo que está dentro del tubo. En los tubos verdes lo vamos a ver líquido como si fuese un IPRF. Exacto. Y en el tubo rojo vamos a tener un coagulado, que de ahí vamos a sacar la membrana. Pero tú tienes los tubos de IPRF también para obtener el líquido. Claro. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que con el tubo de IPRF se obtiene un IPRF que dura muy poco tiempo. Luego se coagula y tienes que pinchar 2 veces al paciente. Entonces, con este sistema solamente hacen la flebotomía, la extracción de la sangre y los colocan en los tubos, tanto verde como rojo, al mismo tiempo. Y no, si no, tenemos que esperar solamente los 14 minutos. A los 14 minutos obtenemos los dos productos, uno líquido y uno coagulado. Claro, pero Chocron nos había dicho que si hiciéramos esa pausa a los 5 o 4 minutos, dependiendo si era hombre o mujer, obtuviéramos el líquido del PRF y después continuáramos con la centrifugación. Claro, sí, exactamente. Pero entonces, para no parar ese proceso de coagulación, él desarrolló el tubo verde, que lo que va a hacer es que no se coagule el concentrado plaquetario. Mientras en el tubo rojo sí se va a coagular. Y por eso vamos a verlo más denso, que lo podemos sacar con una pinza. Con el otro solamente lo vamos a sacar con una inyectadora. Entonces, lo que vamos a hacer es que ese SPRF, ese líquido, lo vamos a colocar en un recipiente, lo ponemos allí, ponemos el hueso liofilizado, sea de origen humano, animal, y lo mezclamos. Y ponemos las membranas, las colocamos en la gradilla, se aplastan, vamos a decirlo así, todo el exudado cae en el fondo de la cajita y ahí con una jeringa aspiramos ese líquido y lo vamos a poner sobre ese hueso que ya tiene SPRF. Ese exudado que tiene fibronectina, vitronectina, factores de crecimiento. Factores de crecimiento que van a ayudar y van a acelerar el proceso de coagulación, como vieron muy bien
en el video anterior. Doctor Miceli, me llama la atención de que en el protocolo de Chocron cambiamos la charolita que era metálica por estos dispositivos de poliuretano para colocar y preparar lo que es el PRF y el Sticky Bond. ¿Qué ventajas tiene para nosotros eso? En el metal se retrasa, como en el vidrio, se retrasa la coagulación, mientras en el plástico se acelera. Ahora, actualmente, si hacemos grandes cantidades de PRF o de Sticky Bond, necesitamos grandes zonas que tenemos que trabajarlo. Se está usando un frasco de vidrio para poderlo retrasar y poder manejarlo mejor. Es toda una cuestión de trabajar con el tiempo, igual como enfriarlo, el tubo. Cuando tú enfrías el tubo, enfrías la sangre y la llevas a la centrífuga, vas a retrasar todo el proceso de coagulación y ese proceso de coagulación nos va a dar más tiempo de trabajo, especialmente cuando usamos muchos tubos. Sí, pero también me parece interesante de que tienen diferentes formas y tamaños. Es precisamente por el área que vamos a cubrir con el Sticky Bond. Porque de repente nosotros podemos en esta área grande poner todo lo que es el SPRF o varios tubos de SPRF, le ponemos el exudado que está en el fondo de la cajita y vamos a crear una gran membrana para cubrir grandes zonas. Pero esta es dependiendo si vamos a trabajar pequeñas zonas, medianas zonas o grandes zonas. Y todo está dentro de la cajita. No hay elementos fuera de la caja, todo está dentro de la caja. Claro, y veo que hay veces que puedes poner solamente el exudado, hacer una membrana y luego colocar el hueso liofilizado para crear estos bloques que los vas doblando. Exacto. Y te queda como más en bloque, más compacto. Lo ideal es que no queden áreas de PRF en sí. O sea, que sean una membrana nada más, sino que el hueso... Sí, porque ¿qué pasa? Ese PRF se va a degradar y va a quedar espacios que el organismo va a tener que cerrar. Entonces van a quedar como un queso gruyere, o sea, unas burbujas. En cambio, con este sistema, donde del líquido lo comprimimos y estamos haciendo un producto más compacto, con todos los factores de crecimiento adentro, pero más compacto. Y el organismo va a acelerar todo el proceso de intercambio para crear hueso. O sea que nosotros fabricando estos bloques, definitivamente podemos lograr estas regeneraciones donde vamos a cubrir lo que es para el contorno vestibular. Va a ser fabuloso, ¿no? Por supuesto, porque tiene una consistencia. No se va... Cuando usábamos antes el hueso liofilizado particulado, así que lo poníamos directamente sobre la zona, se nos escapaban estas partículas de hueso y era un fastidio. Sí. Entonces teníamos que obligatoriamente poner una membrana para contener ese producto para que no se simplemente no se esparciera y se mantuviera donde queríamos nosotros. Ya partiendo de aquí vamos a tener, por eso se llama Sticky Bone, es un hueso pegajoso. Pegajoso, claro. Por supuesto, podemos usar un poquitico de exudado si queda. Que es la fibronectina y vitronectina. Exacto. Y eso lo podemos poner arriba de ese hueso ya colocado en posición para lograr que se adhiera mejor, para que luego, colocando unas membranas de PRF, varias. Por eso, en esta demostración usamos 4 tubos, uno verde, 3 rojos, y obtenemos 3 membranas de los tubos rojos y un PRF líquido que se va a mezclar con el hueso y se va a mezclar con el exudado para obtener ese Sticky Bone. En el mismo proceso de extracción de sangre vamos a obtener los 2 productos. O sea que la venopunción es una sola y podemos obtener diferentes productos. Exacto. Esto es maravilloso porque en nuestro próximo módulo vamos a ver cómo vamos a reconstruir todo lo que es el contorno vestibular en el proceso de la cirugía plástica periodontal.